Actualidad en Citas. Bueno, y vamos a hablar en la actualidad en Citas con una persona que estuvo presente en la COP27, esta cumbre que se llevó a cabo en Sharm el Sheikh en Egipto, del 6 de noviembre hasta el 18, y está en línea con nosotros el asesor de comunicación del ICA, Guido Nehamkins. El ICA, recordamos a la audiencia, es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bienvenido, Guido, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Muchas gracias por el llamado y un gusto hablar con vos. Bueno, queríamos contarle a la audiencia, Guido, la importancia que tiene la COP27 para el mundo. Es la reunión en la cual hay más de 190 países que se juntan para hablar del cambio climático. Es como la rama de la ONU, de las Naciones Unidas, que está como siguiendo este tema. ¿Querés darnos un pantallazo de lo que, de cuáles sean los puntos fuertes de la COP27 en esta oportunidad? Claro, sí, cómo no. Bueno, primero, la COP es, o COP, mejor dicho, significa Conferencia de las Partes, ¿verdad? Uh-huh. Es el órgano político supremo de, una sigla de la ONU que es CMNUCC, uh-huh, que significa Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es una convención que cuenta con 197 estados parte. Uh-huh. Y la Conferencia de las Partes es una reunión que se realiza una vez por año. Tiene eventos preparatorios, por supuesto. El de este año se hizo en Bonn, antigua de la Alemania federal, ¿verdad? Uh-huh. Cuando existían dos Alemanias, Bonn. Es una reunión que congrega, varias conferencias a la vez. Participan obviamente técnicos, participan ministros, participan jefes de Estado, participan representantes de organizaciones no gubernamentales, y lo que se hace en estas reuniones es adoptar decisiones para tratar de alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático, que hay que tomarlos por unanimidad de las partes. Entonces son diálogos muy complejos. Hay una parte de los negociadores que están prácticamente ahí sesionando todo el día. La primera reunión de las COP se celebró en Alemania, justamente en Berlín, en 1995, y este año, que es la 27ª edición, o sea, la COP27, se llevó a cabo se está llevando a cabo porque termina el día 18, en Sharm el Sheikh, Egipto, que es un balneario en el sur de la península de Sinaí, uh-huh, una ciudad turística de Egipto, que no está en su mejor momento, porque es una ciudad que recibe mucho turismo, en los contingentes principales de turistas que llegan a este hermoso balneario egipcio. Realmente es muy bonito, bañado por las aguas del Mar Rojo. Uh-huh. Son turistas rusos y ucranianos. Entonces, a raíz de la guerra disminuyó mucho el contingente turístico. Sí. Ya venía obviamente golpeada por la pandemia, donde había estado prácticamente cerrada. Sí. Y ahora tuvo otro golpe importante por la guerra en Europa del Este. Y es un poco lo que el ICA fue a plantear ahí, en el sentido de que, fuimos a vincular obviamente los temas de seguridad alimentaria, tan amenazadas justamente por la pandemia y por la guerra, sí, ¿verdad? Después de una pandemia terrible, y tratar de hacer un nexo entre seguridad alimentaria y sostenibilidad, indicando que justamente la seguridad alimentaria es un componente esencial de la sostenibilidad y que no puede haber sostenibilidad sin seguridad alimentaria. Y lo que te terminaba de decir, Elisa, es que la presidencia de las COP va rotando entre las 5 regiones del mundo, sí, las 5 regiones que son reconocidas por la ONU: África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa Central y Oriental, Europa Occidental. Bueno, las sedes de las COP
cambia entre estos grupos regionales. Ajá. Y ahora le tocaba a África, ¿verdad? La última presidencia que tuvo América Latina fue la COP25, que presidió Chile, pero que recordás, a raíz de la pandemia, se terminó realizando esa COP en España. O sea, el número 27 para la audiencia, son 27 reuniones que se han ido llevando a cabo, o sea, hace 27 años que se juntan para hablar del tema del cambio climático, ¿no? Correcto. En el marco de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, sí, que es un tratado internacional. Claro. Es un tratado internacional del marco general para que los países puedan hacer frente y puedan tratar y debatir los desafíos y buscar soluciones a los desafíos provocados por el cambio climático. Claro. Es prácticamente una membresía casi universal porque son 197 países que han ratificado la convención. Esta convención entró en vigor en marzo del 94 y lo que busca, por decirlo de un modo sencillo, es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias inducidas por el hombre peligrosas en el sistema climático. Ese es digamos con todo lo que esto implica, ¿verdad? Porque digamos no se trata de un fenómeno que no tiene consecuencias en nuestra vida, además de la calidad del aire que respiramos. Involucra, obviamente, como vos sabés y como obviamente la audiencia también sabe, impacta directamente sobre la producción de todo tipo de bienes que las distintas actividades del ser humano producen. Entonces, por ejemplo, uno de los sectores más afectados por el cambio climático es la producción de alimentos, ¿verdad? Claro. Ahí entra a jugar el ICA, por eso la importancia de tener voz en esos lugares, ¿no? Es lo que decía... El ICA, sí. El ICA es el organismo del sistema interamericano, digamos, que se ocupa de básicamente desarrollo agropecuario y desarrollo y bienestar rural. A lo mejor vos, que estás situada físicamente en un lugar riquísimo de la pampa húmeda, decís, ¿para qué sirve un organismo que apoye el desarrollo agropecuario y el bienestar rural? Y bueno, en países como Argentina tal vez no hace falta tanto un ICA, aunque ya te voy a decir por qué sí hace falta. Pero en países donde el desarrollo institucional es menor y donde la agricultura muchas veces es de subsistencia y donde hay que importar los granos básicos y la población está, enfrenta problemas en su seguridad y en el abastecimiento de alimentos, ahí el ICA juega un papel muy importante. No es lo mismo la agricultura pampeana que la agricultura del Caribe o de Centroamérica, donde, como te digo, hay países como, por ejemplo, los países que están atravesados por una zona que se llama el triángulo norte de Centroamérica o el corredor seco centroamericano, donde hay problemas enormes de todo tipo que alimentan fenómenos que después vemos en los titulares de los diarios, como por ejemplo las migraciones masivas, porque la gente abandona sus fincas, deja sus campos, no tiene rentabilidad, el café que producía, en fin, lo tienen que dejar de producir, y eso lleva o conlleva fenómenos que son muy graves y potencialmente desestabilizadores, porque vos sabés muy bien que cuando falta comida, cuando no hay suficiente, cuando los precios de la comida se disparan, empiezan problemas de todo tipo: migraciones, revueltas, problemas políticos, inestabilidad, crisis económica, etc. Entonces el ICA tiene un papel muy fuerte en esos países y ahí, ¿por qué actúa también en Argentina? Y bueno, porque Argentina es un país que tiene un desarrollo productivo, un sistema nacional de ciencia y tecnología con un entramado muy fuerte en el sector productivo, que puede y tiene que compartir sus experiencias y sus conocimientos con otros países menos favorecidos en la región de América Latina y el Caribe, y el ICA fomenta mucho eso. Por ejemplo, en este momento hay
creo que están participando, ya han participado hace algunos años y esta experiencia se está repitiendo. Hay técnicos, por ejemplo, del INTA, que están ayudando a desarrollar en algunos países puntuales de Centroamérica la actividad apícola, ¿verdad? Claro. Argentina tiene mucha experiencia, es un gran exportador de miel, y, en fin, parte del trabajo del ICA es este fomento a la cooperación sur-sur, y hay muchas actividades y muchas experiencias que Argentina puede compartir con países de la región. Y además la cooperación, como también Elisa, vos sabés muy bien, es una de las avenidas por donde transitan las relaciones internacionales, porque hoy es la cooperación, pero mañana es el comercio. Y seguramente si algunos países del Caribe logran desarrollar una industria apícola, seguramente se van a nutrir y van a comprar equipos y tecnología a aquellos países que fueron los primeros en cooperar para que ese desarrollo se iniciara. Exactamente. Tal cual. Y esa es una de las cosas que el ICA hace, y otra de las cosas que el ICA hace es movilizar o propiciar la acción colectiva de los países, ¿verdad? Y ahí hubo una actividad muy fuerte en todos estos meses previos a la COP para que la agricultura de los países latinoamericanos y caribeños llegaran a esta COP con un consenso, para decir, señores, la agricultura no es el problema del cambio climático. Nosotros, los países de América Latina, somos los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero. Creemos, por el contrario, que las buenas prácticas, que la agricultura intensiva en conocimiento, que la agricultura puede ser parte, que la agricultura, digamos, con buenas prácticas, sí, con que la agricultura que tiene mucho para mostrar con experiencias de mitigación y de adaptación al cambio climático, no puede ser puesta en el banquillo de los acusados de este problema, sino que tiene que ser vista como parte de las soluciones tal cual. A este fenómeno. Sí. ¿Por qué? Porque sin seguridad alimentaria de ninguna manera puede haber sostenibilidad. Claro. Y esto estuvieron allí en Sharm el Sheikh los ministros de Agricultura, o gran parte de los ministros de Agricultura de las Américas, para que la agricultura levante su perfil en las negociaciones climáticas. La agricultura no puede dejar de formar parte de las negociaciones ni puede estar en un segundo plano, porque es un sector importantísimo para la vida de las personas. Me parece clave, Guido, esto que dijiste último, que la agricultura levante su perfil en las negociaciones climáticas, porque es como una contradicción que justamente quienes más contaminan, o las industrias, o no sé, los países del hemisferio norte, no se hagan más cargo de esa responsabilidad, ¿no? Ahora, ¿se habló de un fondo de compensación, o se llegó a algo concreto con respecto a esto, como conclusión de la COP27, o no se ha llegado a un acuerdo? Bueno, los negociadores, estos son discusiones que, digamos, no se resuelven en una reunión. Sí. Se van dando pasos, obviamente. Colombia, por ejemplo, tuvo un gran anuncio en esta reunión. Colombia, que obtuvo, digamos, créditos y donaciones de lo que es el Fondo Verde del Clima, que es el mayor fondo de financiamiento de acción climática en el mundo, uh-huh, para poder implementar digamos, los compromisos de Colombia, de la agricultura de Colombia, en el acuerdo de París. Va a recibir unos $100 millones aproximadamente, uh-huh, para implementar en 9 cadenas productivas políticas y prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático que permitan que el país de aquí a pocos años pueda cumplir con los niveles de emisiones comprometidos en el Acuerdo de París para su sector agrícola. Buenísimo. Esto fue uno de los anuncios más importantes de la cumbre, por lo menos en lo que hace América Latina y el Caribe. Los ministros llevaron a Sharm el Sheikh un documento titulado Abordando la crisis climática a través de la innovación agrícola y el liderazgo en las Américas, uh-huh, donde justamente hicieron una demanda
de que los países, digamos, ricos, los países desarrollados, cumplan con sus compromisos de financiamiento, y también hicieron algunas advertencias sobre iniciativas, sobre propuestas que desatiendan los aportes de la agricultura a la seguridad alimentaria, al desarrollo sostenible, y en consecuencia puedan generar, además de un desaprovechamiento de oportunidades, un agravamiento de la crisis alimentaria y la situación de vulnerabilidad de las personas más pobres. Fue un documento consensuado por más de 30 países. En ese documento se discutió el papel estratégico del sector agropecuario de la región para enfrentar el cambio climático, y, digamos, me parece que a partir de Sharm el Sheikh, nunca más nuestra agricultura, digo nuestra en un sentido amplio, ¿verdad? Nuestra agricultura de América Latina y del Caribe, pero también nuestra agricultura de las Américas, y ahí los 5 países que son potencias agrícolas del continente, que son Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá, están todos en este consenso, todos, en el sentido de que se han comprometido a continuar fortaleciendo la presencia de los ministerios, de las secretarias de Agricultura, en los ámbitos de discusión climática, por supuesto nacionales, pero también hemisféricos y globales. Sí. Y digamos, no va a volver a pasar que haya una COP en el que la agricultura no esté presente, claro, con sus puntos de vista y con, digamos, proveyendo las informaciones. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, que estuvo presente, remarcó y dejó muy sentada la ambición climática de Argentina, y recordó que Argentina produce el 4% de la oferta agroalimentaria mundial y es responsable del menos del 0.5% de las emisiones de gases de efecto estufa. Entonces, obviamente, no es posible que con ese nivel de información, ¿verdad?, el sector agropecuario de América Latina o de cualquier país de América Latina tenga de alguna manera un problema comercial próximo, y que de alguna manera tenga amenazado el comercio de sus productos por un tema de emisiones, ¿verdad? Claro, porque este es un tema que también se baraja, los efectos en el comercio para los países que no muestren o no se comprometan con prácticas de sostenibilidad. Clarísimo, Guido. La verdad que muy interesante. Nos pareció muy clara la explicación de la COP, o la introducción que hizo. Agradecemos muchísimo por estos minutos con Citas. La verdad que nos parecía importante cubrir este tema. Y la verdad que es una buena noticia para la Argentina que los ministros de Agricultura han alzado la voz y que realmente se tenga la producción de alimentos como algo importante dentro de estas conversaciones. Bueno, me parece que es un tema, también coincido con vos, Elisa, es un tema muy importante. Una cosa que se dijo, si me permitís un minuto más, colocar una cosita que me parece importante. Creo que los ministros dejaron muy claro que la ciencia es la que debe ser la base de las normas comerciales, la ciencia y solo la ciencia, y que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático no deben constituir restricciones encubiertas al comercio. Claro. Eso creo que es un tema fundamental. Y bueno, es hora, también dijeron, que los costos y los riesgos asociados con el impacto del cambio climático en el agro y las inversiones necesarias para transformar lo que haya que transformar de la agricultura no pueden ser asumidos por los productores, y que se deben implementar programas de financiamiento que consideren los presupuestos públicos y el financiamiento internacional para el desarrollo de una agricultura sustentable para una región que es columna de la seguridad alimentaria del mundo. Clarísimo. Me encantó esto de que la ciencia tiene que estar detrás de los acuerdos comerciales. Guido Nehamkins, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio, muy amable. No, al contrario, gracias a vos por el llamado y siempre a disposición. Gracias.
Bueno, y así pasaba una persona que estuvo presente en Sharm el Sheikh en Egipto en la COP27 contando las ideas fuerza que se habían determinado ahí, Guido Nehamkis, asesor de comunicación del ICA.